De lo que les he venido hablando acerca del reino de Dios. Hoy quiero que pongan mucha atención porque hoy es vital. La enseñanza del día de hoy se llama la revelación del reino. Digan conmigo, la revelación del reino. Fuerte, diga la revelación del reino. Y va a ser vital para la enseñanza suya. Va a ser vital para usted como una persona que es portadora de ese reino maravilloso. Yo les decía al principio, cuando hablaba de la primera enseñanza, la introducción al reino, les decía que el reino trae prosperidad, que el reino es demostrativo y que el reino no se mueve por emociones, que el reino se mueve por principios, que el reino es plantado en los corazones de los hombres y ese reino crece dentro de nosotros. El reino se mueve por revelación, les decía de igual manera, cuando hablaba de la introducción al reino. Y les decía que era bien importante que nosotros definiéramos qué era el reino de Dios, que es lo que vamos a hacer el día de hoy en la revelación del reino. Les decía de igual manera en la segunda enseñanza que el reino tiene una genética. Digan conmigo, una genética. Y les enseñé a través de Génesis cómo la escalera de Jacob era una escalera de caracol. Y les enseñaba a ustedes la genética del reino. La genética del reino, nuestra descendencia prometida desde el patriarca Abraham y pasada por Isaac y Jacob. Y les hablaba de esta enseñanza maravillosa donde la escalera se encuentra ubicada dentro de nosotros. La vez pasada les hablé que el reino trae aceleramiento. Digan conmigo, aceleramiento. Y hablamos acerca del reino de Dios, cómo el reino redime la parte del tiempo que está delante de nosotros. Si tú ya has vivido 20, 30, 10, 15, 40 años en el evangelio y no has alcanzado lo que Dios te prometió a ti alcanzar, el aceleramiento logra que tú puedas redimir el tiempo para poder alcanzar en 2 años, en 1 año, lo que en 20 años tú jamás pudiste haber alcanzado. Entonces el reino, les enseñaba, trae aceleramiento. Amén. Hasta ahí nos quedamos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy les voy a dar un estudio, una enseñanza que se llama la revelación del reino. Digan conmigo, la revelación del reino. Pero ponga mucha atención, no se distraiga, porque es bien importante. Es un principio tras otro y si usted se distrae, difícilmente puede retomar el hilo para desmanojar esa hebra. Para los judíos, la mayoría de los pueblos al hablar del reino es remontar a memoria el antiguo pacto o la antigua manera en la que llevaban a cabo su ejercicio los reyes, la monarquía. ¿Cómo se ejercía la monarquía? La palabra monarquía se define, escuchen bien, la palabra monarquía se define como gobierno de uno solo. Eso es monarquía, el gobierno que ejerce una sola persona. Si está escuchando, el gobierno que ejerce una sola persona. Ahora yo le digo una cosa, ¿nuestro Dios es rey o es monarca? Es rey. Él no ejerce la monarquía. Sabe que nuestro Señor no ejerce la monarquía y se lo voy a explicar por qué. La monarquía para los judíos y la mayoría de los pueblos, hablar del reino es remontar a memoria el tiempo antiguo desde la monarquía que se ejercía. La palabra monarquía se define como gobierno de uno solo, donde los reyes de la tierra ejercían su dominio sobre un territorio, editando leyes y reformas para el control y la convivencia de ese reino, para la prosperidad de ese reino. En la actualidad, en algunos países, por favor ve adelante, hijo, se ejerce la monarquía parlamentaria. Mucha atención, la monarquía parlamentaria, ¿sí? Es donde existe un grupo de consejeros que determinan el destino de un país. Alguien dígame de aquí cuáles son algunos de los países donde se ejerce monarquía. Por favor, Toño. España, Inglaterra, ¿sí? Austria, ¿verdad? Hay muchos países, incluso en África, se ejerce la monarquía. Y la monarquía es lo que el rey dice, se hace. No importa que tenga un consejo, pero en la actualidad, escuche bien,
en la actualidad, y usted lo puede ver cuando David censa al pueblo y Joab le dice: no lo hagas, no cometas tal temeridad. Pero David, como ejercía la monarquía, él estableció: es ley y se hace, porque eso es la monarquía, donde existe el gobierno absoluto. Dios no quiere que en la iglesia se ejerza la monarquía. ¿Sí sabía eso? Él quiere que el que dirige la obra, que es el Espíritu Santo, ordene a cada uno la función que hará, haciéndonos como un solo cuerpo. Amén. Y no dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 que aunque es el miembro más pequeño, es de mayor importancia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, mucha atención. En esta monarquía, escuchen bien, la monarquía parlamentaria, ¿sí?, que es donde hay un grupo de consejeros, y no, el rey no tiene una total y absoluto dominio sobre todo el territorio. Nosotros sabemos incluso que aunque el presidente Enrique Peña Nieto es el jefe mayor presidencial o el presidente de la nación, hay un grupo, hay tres poderes que determinan las leyes, las normas y sus aprobaciones. Y aunque él tiene la palabra de peso en nuestra nación, hay un parlamento, ¿sí?, tres poderes que son el poder ¿qué? Ejecutivo, legislativo. El ejecutivo, que es el que se encarga de llevar a práctica que se cumpla la ley. El legislativo, que es el que edita y aprueba la ley, ¿verdad? Que es el que edita la ley. El judicial, que se encarga del castigo de aquellos que no cumplen la ley. Mucha atención. Por lo regular, cuando se habla de reino, tenemos el concepto de monarquía en nuestras mentes y lo relacionamos con nuestra manera inmediata en el concepto del reino de Dios acerca de lo que es la monarquía, ¿no? Si estamos estudiando el reino de Dios, es necesario entender de manera correcta cuál es el concepto de reino en los ojos y en el corazón de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sí? De la manera más clara y a la luz de la Escritura, ya que si definimos el reino, podemos ser llevados a un nuevo nivel de revelación en el Señor. Algunas de las señales, escuchen bien, mucha atención. Ve adelante, Uri, por favor. ¿Sí? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sí? Algunas de las señales por las que no aceptaron a nuestro Señor, porque no aceptaron a Mashiach o a Yeshua como el Mesías de Israel. Algunas de las señales que los judíos tenían es porque ellos pensaban en un reino de monarquía. Si está escuchando, un reino de monarquía donde el Rey de Gloria vendría y establecería todas sus leyes, todos los decretos, tomaría la Torá, la haría real, la establecería en toda la humanidad, y la señal principal que él traería, la shalom, a todos los pueblos. La paz llegaría a todos los pueblos. Mucha atención. Pero Jesús, o nuestro Señor amado, sí, Rey, habla acerca de división de reinos, diciendo que el Padre estará en contra del Hijo por causa del reino, y el Hijo contra el Padre. Por eso es que ellos no aceptan que Él sea el Mesías, porque el Mesías traerá la shalom. Importante esto: cuando el anticristo se levante, y el anticristo, este hombre, como les he dicho 1000 veces, un hombre asirio haciéndose pasar por judío, cuando el anticristo se levante, el deber del anticristo, como saben las señales de Mashiach, y la señal principal es que establecerá la shalom sobre todo Israel, edificará el templo, Israel volverá a su nación a ofrecer sacrificio. Él lo hará, y por eso determinarán que Él es el gran hombre de paz. Si está escuchando, mucha atención en eso, porque Israel está encerrado en su concepto de reino. Pero nuestro amado Señor caminó durante 40 días. Abraham, que el 40 es que Abraham, transición, abusado Abraham, transición o alci o qué, cambio, te ganó, alci, eres ventríloco, o cambio. Durante 40 días, escuche bien,
Porque eso es bien importante. Él no enseñó durante los 40 días después de la resurrección, no enseñó Torah. Él habló de las buenas noticias del reino de Dios. Mucha atención, por favor. En Jeremías 31, del 31 al 40, si alguien me puede prestar su Biblia, algunas de las señales por las que no aceptan a Yeshua como el Mesías de Israel es porque el Mesías levantaría el templo, como les digo, y establecería la Shalom. Vaya a Jeremías 31, del 31 al 40, rápidamente. ¿Ok? Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Muy bien. Vamos, de verdad que esto es una bendición. Qué Biblia tan rara, pero qué bien, porque viene por días, ¿verdad? Jeremías 31, trae fechas con las que puede uno leer. Jeremías 31, del 31 al 40. Mucha atención, por favor. ¿Lo tiene ahí? Fíjese lo que le digo, por favor, ponga mucha atención en esto. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto. Digan conmigo, un nuevo pacto. Escuche esto, porque si realmente el pacto que había hecho con Abraham es algo real, escuche bien, Él establece a través de su hijo un nuevo pacto, no solamente para la nación hebrea, sino para el mundo entero. Mucha atención. Habría un nuevo pacto. Por eso es que a algunos, incluso dentro del cristianismo, se le dice el antiguo pacto y el nuevo pacto, marcando que el nuevo pacto vino a través de la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor. Mucha atención. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres los días que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley. ¿En dónde dice? En su mente. La pondré en su mente. Mucha atención. En su mente. ¿Dónde estoy? Perdón. 33. En su mente. Y la escribiré en su corazón, en su voluntad. ¿Sí? Y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Así ha dicho el Señor, que da el sol. Vamos bien, ¿verdad? Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz, el día para las leyes de la luna, y de las estrellas para la luz de la noche. Dice que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Dice: si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la desobediencia de Israel faltará, la descendencia, de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir, y exploraré abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Vea lo que dice el siguiente versículo. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada al Señor, desde la torre de Anael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante delante de él, sobre el collado de Gareb, y rodeará Goa. Mucha atención. Y
todo el valle de los cuerpos muertos, de la ceniza, toda la llanura hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo al Señor, no será arrancada ni destruida más para siempre. Mucha atención, porque podemos leer algunas escrituras. Solamente quiero quedarme ahí en lo que Jeremías habla, que habrá una reedificación. Digan conmigo reedificación. Fuerte, diga reedificación. Israel no entendía el concepto en el corazón de Dios de lo que era el reino, de lo que era el reino del Señor. No lo entendía, algo que usted va a entender el día de hoy. En el libro que estoy escribiendo y lo que estoy enseñando los días viernes a la gente que va a establecer las células, y obviamente a la gente que más adelante van a ser impulsados al pastorado, ¿sí? Estoy escribiendo un libro que se llama Tipología, un lenguaje del reino. Y en este libro yo les hablo que una figura natural es muestra de lo que está en lo espiritual, de lo que se encuentra en lo espiritual. Y hago mención que toda verdad natural nos lleva a una verdad espiritual. Pero bueno, vamos a entender qué es el reino. Durante el estudio de la etimología de la palabra rey, reino y reinar, me pude dar cuenta que existen aspectos muy importantes que tienen gran influencia en nuestra definición. Adelante, por favor, hijo. Sí, adelante, vete, por favor, adelante. Mucha atención. ¿Puedes poner esas letras con negros para que las puedan ver, hijo? La mayoría de los textos bíblicos, por favor, pongan mucha atención. En la mayoría de los textos bíblicos del Antiguo Pacto, cuando se habla de los reyes, cuando se habla la palabra rey o reyes, nos encontramos con una palabra hebrea que es melech. Digan conmigo melech. Melech, que es rey. Digan conmigo melech. Sí, vea atrásito, por favor, hijo. O melech, como lo escriben algunos. Ve atrás, a la imagen de atrás, por favor, Uri. Sí, ahí está melech. Melech ha-olam. Sí, que es el rey de ¿qué? Del universo. Donde la palabra aparece melech, pero pongan mucha atención. Esta palabra melech no hace diferencia entre Dios como rey y un hombre como rey. Se ocupa para todos los reyes la palabra melech. Si está escuchando, mucha atención. Solamente lo que hace la diferencia es el atributo que le ponen al rey. ¿Sí? El ejemplo bien claro lo están viendo ahí. Yeshua HaMashiach Melech HaOlam, rey del universo. ¿Sí estamos? Es decir, que la diferencia la hace sobre lo que reina. ¿Estamos aquí? Esa es la diferencia. Mucha atención. Digan conmigo Melech. Eso es rey. ¿Sí? Nos encontramos Melech, donde no se hace diferencia entre el rey humano y el rey de reyes. La palabra Melech se puede definir al agregarle sobre el territorio que ejerce su soberanía. 2, por favor, ve adelante. Hablamos de Melech, digan conmigo Melech, rey. Ok, vamos a hablar de reino. La palabra reino proviene de una palabra etimológica. Ponga mucha atención en esto porque es importantísimo. La palabra reino proviene de una palabra etimológica que es mamalacá. ¿Sí me está escuchando? Mamalacá, que aparece comúnmente como el territorio, digan conmigo el territorio, que se gobierna sobre la gente que se gobierna, el mamalacá. ¿Sí? Que aparece por primera vez. O sea, el Señor expresa desde el inicio el lenguaje del reino, porque aparece por primera vez en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, y lo define, escuche bien, se define como la palabra señorear. ¿Sí me está escuchando? Señorear, digan conmigo señorear. Ve adelante, por favor, hijo. Ve adelante. ¿Sí? No, atrasito, por favor. Sí, la palabra reino, usted la ve ahí, cómo se escribe, mamalacá.
que aparece comúnmente como un territorio que se gobierna. Pero cuando el Señor le habla a Adán y le dice: tú y enseñorearás, dice la Biblia, Génesis 1, 26, 27, 28, dice: y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y después aparece la palabra mamalacá, que dice: y señoread, o sea, ejerce reinado sobre toda la creación. Mucha atención, porque el propósito de Dios desde el inicio era que Adán se estableciera con una mentalidad de rey y reinara sobre toda la creación, que era el dominio que Dios le había dado a este primer hombre puesto sobre la tierra. Entonces, es ahí donde podemos nosotros entender que el propósito de Dios no cambia. El propósito de Dios desde el inicio fue llevar a Adán de ser un ser creado inocente a ser un ser que alcanzaba la madurez, y después de haber alcanzado la madurez fuese un ser que estableciera el reino. Digan conmigo: estableciera el reino. De la inocencia a la madurez y de la madurez al reinado. Mucha atención, por favor, porque le voy a enseñar algo maravilloso a usted. Y le voy a enseñar hoy lo que es el empoderamiento, que es algo poderoso. Mucha atención. Lo que mencionan muchas escrituras al hablar de Mamalacá muestran que nuestro Señor ha establecido el concepto del reino desde el inicio hasta el final. En el inicio se ocupa la palabra Mamalacá, que es reino. Digan conmigo: reino. Reino. Mucha atención. Pero la Biblia nos enseña que desde el inicio de los tiempos había un propósito de reinar y de reino, y que al final de los tiempos terminará con reino. Si estamos escuchando, vayamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor, vaya rápidamente, versículo 2. Vaya, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Si quiere encontrar Apocalipsis 20 rápido, está después del 19. Apocalipsis 20, verso 2. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. No se pierda de lo que le estoy diciendo, por favor. Vea lo que dice la escritura. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él. Escuche bien: los únicos que sellaban las prisiones, porque se sellaban dos cosas, ¿sí? Las prisiones y los sepulcros. ¿Está escuchando? Y cuando era por parte de la monarquía, se ponía cera y se ponía el sello real, muchas veces en las cartas con un anillo en cera caliente, que hablaba de que por eso es que Cristo es el único digno de abrir el sello. Bueno, ya. Vamos adelante. Escuche lo que digo. Dice la Biblia, y vimos, mucha atención, por favor. Por favor, ponga atención en esto, porque esto es incluso hasta doctrinal. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de, ¿qué dice? De juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio del Señor y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Y reinaron. Digan conmigo: reinaron con Cristo 1000 años. Desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos, el propósito de Dios ha sido reinar. Digan conmigo: reinar. Ahora dígale al que está a su lado: ¿ya ves mi rey o mi reina? Dígale.
Génesis hace mucha referencia al corazón de Dios con respecto a su propósito con el hombre, llevarlo de ser un inocente a un maduro y después al reinado. Nosotros podemos ver Primera de Reyes 2:12, ya habla del reinado de David y se utiliza la palabra mamalacá. Y podemos ver en Primera de Samuel 10:25, ya habla del reinado de Salomón y podemos ver la palabra mamalacá, que es reino. Asimismo, la palabra basileía se define como reino del griego. Hace referencia a gobernar sobre algo o sobre alguien. Tiene el mismo sentido en el griego que en el hebreo. Pero ponga mucha atención con esto, por favor, con lo que sigue. La palabra, ya vimos la palabra rey. ¿Cómo se dice rey? Melech. ¿Sí? ¿Cómo se dice reino? Mamalacá. Pero hay una palabra y es reinar. Digan conmigo reinar. Ponga mucha atención en esto. Esto está poderoso. A veces cuando, de verdad, en las últimas veces cuando he estudiado me la paso a veces llorando de lo que el Señor me enseña, y es precioso. Y le doy gracias a Dios. Quizás algunos me estaban diciendo, un apóstol con el que estaba platicando, que el pastor que tenía él antes, ¿sí? Que cuando le dijo, mira, ya di todas estas enseñanzas, cópialas de los cassettes, públicalas, edítalas de manera que hagamos un libro y lo saquemos a publicación. Y se dio cuenta que todo se lo pirateó de un libro. Y no digo quién porque, bueno, está escuchando. Pero qué bonito es cuando doblas tu corazón al Señor y le dices, enséñame tú. Y yo le aseguro una cosa, y se lo digo delante del Señor: yo no he escuchado a Maldonado, que es el que más habla del reino, ni a ningún hombre. Creo que la Biblia es suficiente para que el Señor me hable del reino y me enseñe acerca del reino de Dios. Y si usted ve que algún día me fusila una predicación, párese aquí, dígame, usted es un pirata. Tenemos un pastor pirata. La palabra reinar proviene del hebreo malak. Es más, le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuánto me llevé para preparar lo del día de hoy? Me aventé 7 horas estudiando. Me dormí a las 4 de la mañana. Por eso tengo ganas de dormir. La palabra reinar viene del hebreo malach. Y malach, ve adelante, por favor, Uri, no, ve atrasito. Si la palabra reinar del hebreo malach, que es el ejercicio de la función del rey. Tú reinas no porque eres rey, sino porque ejercitas la función del reino. ¿Cuántos aquí son reyes? ¿Cuántos son reyes? ¿Y cuántos reinan? Aleluya. Porque no es lo mismo que yo tenga un estado de posicionamiento. Y es más, le voy a decir una cosa. Joel es mi hijo. Bueno, eso me dijo su mamá. Joel es mi hijo. Y él puede ejercer su función de hijo, o puede quedarse sin ejercer la función de hijo. ¿Y estamos? Esto es bien importante, porque en el reino es así. Yo soy cristiano porque me entregué a Cristo, pero para ser cristiano necesito vivir como Cristo. Porque eso significa la palabra cristiano: seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Aunque algunos le den otras traducciones, estudié bien la etimología. Escuche bien. La palabra reinar viene del hebreo malach, que es el ejercicio de la función del rey. Escuche bien, es un embajador. Digan conmigo, embajador o mensajero del reino, el cual asciende al trono para recibir un nombramiento. Eso significa malach. Aquel que asciende al trono para recibir nombramiento recibe una investidura, un cargo y una función. Y esta misma palabra malach en el hebreo la define ángel. Vamos a esa imagen, por favor.
Un ángel es un malaj. Es decir, que para que un ángel ejerciera su función, porque hay 6 diferentes tipos de ángeles en la actualidad. Está el ángel del Eterno o el ángel de Hashem, ¿sí? Están los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles y al final los ángeles caídos. Pero para que un querubín pudiera, escuche bien, tomar su lugar de posicionamiento, su nombramiento. Tú eres un querubín, Satanás era un querubín. Del más alto rango después del ángel del Eterno, que es una teofanía, que es una aparición de nuestro Señor antes de ser encarnado, ¿sí? Para tomar, dice la palabra Malak, que es alguien que llega al trono, al reino, es investido, es investido de autoridad, se le da una misión y se convierte en un embajador o un representante. Me gustó una palabra mucho que dijo Fer cuando predicó: cuando tú deshonras al embajador, deshonras al rey. Qué palabra. Así es que cuando alguien deshonra a alguno de mis hijos, me deshonra a mí. Y son principios que alguna gente no entiende. Hello. ¿Está escuchando? Esta misma palabra se define como ángel enviado. Nuestro Señor fue el malaj de Adonai. Oh, no sabe lo que le estoy diciendo. Él fue el enviado, el representante del reino sobre la tierra. Aleluya. Si le va a aplaudir, apláudale, amado mío. Vea, escuche lo que le voy a decir. Juan 4:14. Vea lo que habla el evangelio de Juan. Préstame otra Biblia porque busco Ezequiel y aparece 26 de agosto. Está buena esta, Esa sería buena para dejárselos para su devocional, porque santo Dios. Por favor, Fer. Vaya por favor a Juan 4:14. Mucha atención a lo que le estoy diciendo. Juan capítulo 4, versículo 14. Vea lo que dice la escritura. Sí es. No es Juan 4:14. Santo Dios, ya estaba dormido. Déjenme buscar la escritura. La palabra malaj, ¿sí?, en su definición nos lleva a un claro entendimiento de lo que es el reino de Dios, su propósito, el plan original y la naturaleza del reino de los cielos. Se establece desde el principio hasta el final el reinado, y podemos ver que su plan jamás ha cambiado, ni fue frustrado por la caída del hombre. Algunos piensan: ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a caer? ¿Por qué si es omnisciente y todo lo sabe, permitió que entrara la serpiente? Es parte de un plan, porque para llevar al hombre a reinar, el reino se tiene solamente por herencia. Y Adán no era hijo de Dios. Y fue un procesamiento para llevar a la humanidad a convertirla en hijo, y como hijo heredero del reino de los cielos. Aleluya, amado mío. Podemos ver que el plan no ha cambiado, ni fue frustrado por la caída del hombre. Solo fue parte del proceso para llevar al hombre al reinado. Quiero marcarte puntos importantes antes de dar definición a lo que es el reino de Dios, para que te sea revelado por medio de la palabra quién eres tú, cuál es tu función y tu propósito en la vida. Muchos dicen: ¿qué seré yo? ¿Seré profeta? ¿Seré apóstol? ¿Seré pastor? ¿Seré evangelista? ¿Seré quimera?
Mientras que Tintán dice, ya no sé si soy un hombre o soy un chango. Qué bonita canción la del Cabermango, ¿verdad? Uno, el reino tiene una genética. Digan conmigo, el reino tiene una genética. Voy a definir lo que es el reino de Dios. Diga, el reino tiene una genética. Ya que el trono se hereda a los hijos. ¿Estamos aquí? Mucha atención. Y como lo vimos en la lección anterior, la genética del reino está en ti. ¿Cuántos tienen la genética del reino? Pues has nacido de nuevo y fuiste constituido. Y la palabra constituir viene de una etimología griega que es katistemi, misma palabra de Efesios capítulo 4 versículo 11, donde dice: y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él nos constituyó como hijos. Y la palabra katistemi en su etimología original significa puesto en lugar de privilegio con autoridad delegada. Aleluya. Él nos constituyó y nos puso en la posición de hijos. ¿Recuerdan la historia que nos contó el pastor Jason Beach? ¿Sí se acuerdan de ello? Dice que su madre lo regaló a él a unos misioneros, ¿verdad? Y que entonces él se convirtió en Jason Beach. Tomó el apellido ya no de su madre, sino el apellido de su padre, ¿sí? Que es Patricio Beach, ¿sí? Y en el momento que toma el apellido Beach, él se hace heredero de los Beach. Aleluya. Por eso él derrama su sangre, mostrando una genética nueva para ti, para convertirte en hijo y como hijo heredero del trono del Padre. Aleluya. Lo que te, no. Maravilloso, maravilloso. El reino tiene una genética. Diga conmigo, yo soy un rey. Y te voy a decir una cosa: los ángeles fueron revestidos, puestos en lugar de posición, pero a ningún ángel llamó hijo. Aunque fueron revestidos, no los llamó hijos. A nosotros nos llamó hijos y nos dio su espíritu, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Aleluya, aleluya. Romanos 8:15. Eso está bueno. Dice mi Padre espiritual: esto merece un trago. Gloria a Dios. Romanos 8:15. Vea lo que dice la escritura. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud de Dios. El espíritu de, dice, ¿dónde? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Digan conmigo, de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, juntamente, escuchen bien, y coherederos. ¿Qué dice aquí? ¿Coherederos con quién? Al convertirse Mashiach, o nuestro Señor, en el representante del reino, Él vino y pisó la tierra y dijo: ¿quién quiere heredar conmigo como yo he heredado de mi Padre? Y cuando dices: yo acepto la herencia que viene a través del Mesías, en ese momento tú te haces heredero. Vean lo que dice Romanos 8 rápidamente. Dice Romanos 8, ¿qué versículo voy?
15. Dice: pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice aquí? Esa palabra está fuerte. Seamos glorificados. Ok. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación del reino a través de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien, del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de, ¿qué dice? De los hijos de Dios. Eso no, vete más atrásito, hijo. Más atrás, vamos más atrás, Uri. Te adelantaste mucho. Hasta ahí vamos bien, hijo. Hasta ahí vamos bien. Romanos 8 habla de ello, que yo soy un embajador. Y escuche bien, la siguiente enseñanza les voy a enseñar qué hace un embajador. Y esa es nuestra misión en la tierra. No te preocupes si eres apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, quimera o lo que sea. Preocúpate por cumplir tu acometido, porque el ministerio que Dios puso en ti va a fluir de manera natural. Y la unción que puso en ti va a fluir de manera natural. Pero debes saber hacia dónde te diriges en el reino. Digan conmigo: el reino tiene una genética. Ve, para reinar yo recibo una investidura como hijo del rey. Gálatas 3:27. ¿Voy bien o voy rápido? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué dice la Biblia? Entonces usted tiene revestimenta. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Preciosa escritura, de las que más me gustan desde que leo la palabra. Vamos a Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? ¿Sabes que cuando tú aceptaste al Señor, llegaste al trono del Padre, y lo que hizo el Padre fue revestirte con una vestimenta de sacerdote y de rey? Tú eres un melej. Tú eres un melej, porque tu Padre es el melej de melejs. Aleluya, aleluya, amado mío. Ahora, como hijo, tengo herencia al trono, y por medio de Cristo fui colocado en el lugar para reinar. No voy a ser colocado, fui colocado en un lugar para reinar. Es decir,
que cuando un hombre es nombrado rey, se le sienta en su silla, en su trono, que es un séquito, un cetro de verdad y de justicia, y desde ahí, desde el sentado en su trono, mira algo maravilloso, Él reina. Cuando tú ves que en la escritura que el Señor está sentado en su trono, ejercicio de reino, pero cuando Él se levanta del trono es para recibir al primer mártir, Esteban, para recibirlo. Usted lea Apocalipsis, ¿sí? Lea el libro de los Hechos, cómo recibe a Esteban de pie. Y le voy a enseñar después qué es eso, que es cuando Dios se pone de pie, santo Dios. Porque la escritura nos enseña que hay una sola cosa que hace ponerse al Señor de pie, y es la alabanza de su pueblo. Aleluya. Como hijo tengo herencia, Efesios 1, y escuche bien, voy a leer un poquito aquí en Efesios. Dios mío. Efesios 1, vaya rápidamente por favor, de los versículos 1 al 23. Vamos desde el 3. Mucha atención, esto es posicionamiento, mucha atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que dice celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú conociste al Señor y lo aceptaste, no porque tú lo quisiste o lo decidiste, sino porque Él ya te había señalado, y el amor de Dios para tu vida es grande. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención para con su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros, escuche bien lo que dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Estoy encerrando todo lo que les he enseñado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Oh, maravilloso. Mucha atención en esto. Él nos prepara para reinar, nos sienta en un trono para establecer el reino y reinar. Ahora, nuestro reinado no es hasta el milenio, nuestro reinado es aquí y es ahora. Pues ya fuimos colocados en lugares celestiales juntamente con Él. Y quiero que pienses en algo: Dios es el único que tiene la facultad de juzgar. ¿Sí me está escuchando? Dios es el único que tiene la facultad de juzgar. Pero le voy a enseñar algo poderoso. Y le voy a enseñar lo que es el empoderamiento, de lo que muchos hablan, pero que quizás yo creo pocos entienden. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Vaya rápidamente. Apocalipsis 3, 21. Rápidamente, por favor. ¿Ya le paramos ahí? ¿O le terminamos? Ok, mucha atención.
No le terminamos. Bueno, gloria a Dios. Escuche bien. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ojo, mucha atención. Si Dios es el único que tiene la facultad de juzgar al mundo, de juzgar a los ángeles caídos, de juzgar a la humanidad de todos los tiempos, dice la Biblia, y Jesús habla en Apocalipsis 3:21, que si tú vences, te empoderas en Cristo, así como Cristo se empoderó en el Padre. Y entonces, amado mío, preciosa palabra, mucha atención. Apocalipsis 3:21 nos dice que Cristo está sentado en el trono del Eterno, y añade que si vencemos, nos sentaremos en el trono del Padre a reinar con Él. No hay más tronos, es un solo trono. Jeremías 3:17 dice: y en aquel tiempo llamaré a Jerusalén trono del Eterno. Escuche bien, aclaro, la palabra vencer, que proviene del griego nikao, significa subyugar. Y por medio de Cristo, en su muerte, subyugó todas las cosas, dándonos a nosotros como herencia para reinar. Primera de Corintios 6, del 1 al 3. Cerremos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Véame, cuando usted va con un impío para que le haga juicio, usted no está yendo al trono de Dios para que le haga juicio, y no va a haber juicio. ¿Sí me está escuchando? Cuando pide un consejo de un impío para tomar decisiones, cuando tiene pleito con un hermano y lo lleva a los impíos, su pleito, y el mismo juez al que usted reclama que le juzgue es el mismo juez que le juzgará. Escuche lo que le digo. ¿O no sabéis, versículo 2, que los santos, ¿qué dice aquí? Los santos, ¿qué dice aquí? ¿Han de juzgar al mundo? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Diga yo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Escuche lo que le digo, por favor. Mucha atención en lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Primera de Corintios 6, del 1 al 3, dice que fuimos puestos por medio de Cristo en el trono de juicio del Padre. Pues el plan original del Padre era reinar con sus hijos. Él no ejerce la monarquía donde Él reina. Y escuche bien, y lo que Él, por eso nos dio un libre albedrío, para que decidiéramos por nuestra voluntad reinar con Él. A esto se le llama empoderamiento. Cuando yo me meto en Cristo, me empodero en Cristo, así como Cristo se empoderó en el Padre. El que venciere heredará todas las cosas y se sentará en el trono conmigo, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. El reino de Dios no es un lugar físico. Vamos a definir reino. El reino de Dios no es un lugar físico.
Hebreos 12:28. ¿Cuántos aman al Rey de Gloria? El reino de Dios no es un lugar físico. Hebreos 12:28. Vea lo que dice la Escritura. Casi termino. Así que, recibiendo nosotros un reino, ¿qué dice aquí? Inconmovible, un reino que no se mueve. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escuche eso. Ojalá y entienda lo que le digo, porque es un principio básico de doctrina. Una vez que usted recibe el reino no le es quitado. Lo que el Señor le va a reclamar es la administración de ese reino. ¿Cómo administraste con el potencial la investidura que te di? Porque un hombre del reino, les voy a dar una enseñanza que se llama cultura del reino. ¿Qué es la cultura del reino? Y la cultura del reino tiene un lenguaje del reino. ¿Qué has hecho con el reino de Dios? Dice, no hemos recibido un reino que se puede conmover. Un reino, recibimos un reino inconmovible. Digan conmigo, inconmovible. Entonces, la gloria de ese reino habita en ti, no en el cielo. Escuche lo que le digo. Tú eres parte, digan conmigo, parte del reino de Dios. Cuando todos nos unamos en Cristo y a través de Cristo en Dios, se completa el reino de Dios y los hombres. Y es entonces donde desciende el cubo, que es la nueva Jerusalén, donde es centro de equidad y de justicia, donde desde el plan original, desde Adán hasta el final del tiempo, nos sentamos juntamente con Él a reinar a las naciones. Y dice la Escritura que habrá un árbol y sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Una ciudad que no se cerrará. Todos los pueblos vendrán a Él. ¿Qué pueblos vendrán? Todos los judíos de todos los tiempos que tienen la promesa de un cielo nuevo y de una tierra nueva estarán sobre la tierra. Los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob estarán en la tierra, pero la iglesia estará entronada en Dios, empoderada en Dios a través del Cristo, y se sentará para reinar a los judíos. Aleluya, aleluya. No saben lo que le estoy diciendo. El reino de Dios fue puesto en nosotros. Nosotros somos el reino en la tierra, embajadores, portadores de la presencia del reino. Nosotros, tú y yo, somos el reino de Dios. Aleluya. Ahora, te voy a dar un último detalle. Ve adelante. Cuando Yeshua entró a Jerusalén, entró sobre un pollino, sobre un asno. Para los judíos, el buey representa el servicio de los hebreos y el asno representa a los gentiles. ¿Qué está mirando usted en la imagen ahí? Que el Rey de Gloria, Él está diciendo: mi reino será llevado por los gentiles y no por los judíos. Ellos llevarán y portarán mi reino y expresarán mi reino. ¿Está entendiendo esa figura maravillosa?
Nuestro Padre nos heredó un reino. Tú no necesitas que la gloria descienda. Tú necesitas que la gloria salga de ti, porque Él puso el reino de Dios en ti. Escuche esto, ve al final, hijo. Nosotros somos el reino de Dios. El reino de Dios fue puesto en nosotros. Somos el reino de Dios en la tierra, embajadores y portadores de la esencia del reino de los cielos. Hermano amado, juntos hacemos el reino de Dios en la tierra. Aleluya. Aleluya. Muchachos, ¿qué es el reino? Yo soy el reino. El reino es un estado de empoderamiento donde Dios me colocó en un lugar, me vistió. ¿Y sabes qué es el reino? Él lo subyugó todo y me lo entregó a mí. Por eso es que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, ejerciendo el reino como desde el principio el Padre lo había diseñado. El reino no es, miren, los judíos están encerrados en el Shabbat. Y Jesús dijo, entiendan, el reino no es comida ni bebida. Ustedes le dan mucha importancia a la comida y no es comida ni bebida. El reino es ¿qué? Justicia, shalom y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Valió la pena quedarse hasta las 4 de la mañana. ¿Qué provoca esto en su corazón? ¿Qué provoca esto en su ser? ¿Qué provoca? Cuando usted le dice al Señor, demuestra tu gloria, no está esperando que caiga fuego. Cuando le dice al Señor, demuestra tu gloria, es: Señor, he rendido mi vida a ti para que se haga manifiesto el reino a través de mí. Levante sus manos conmigo.